Es un gusto saludarles a través de este medio. Quiero iniciar con el objetivo por el cual ha sido creado este programa de leer la Biblia, ya que es algo que la misma Biblia requiere, que nosotros leamos la Biblia y que la meditemos de día y de noche, ya que al hacer eso estamos haciendo el ejercicio que la misma Biblia nos dice y que el Espíritu Santo ha fundamentado dentro de la Biblia. Yo quiero que entendamos esto. Este programa no se va a basar en concordancias, diccionarios, no se va a basar en teología, sino que el objetivo es leer la Biblia como toda persona principiante debería leer. Vamos a tratar de hacerlo de una manera como debería ser una lectura, que de cierta manera habrán ciertos versos que vamos a aclarar, porque cuando se lee la Biblia el punto es sacarle provecho, qué estamos aprendiendo de lo que leímos. Así debería ser el estudio realmente de la palabra, porque créanme, no se trata de sacar temas de predicación, no se trata de poder armar prédicas, que ir a enseñarle a otros. No se trata de eso, sino se trata de que nosotros que estudiamos la Biblia la entendamos. Entonces, cuando ya entendamos la Biblia, se nos va a hacer fácil hacer un bosquejo, se nos va a hacer fácil poder dar a conocer el mensaje de Dios para la humanidad. Así que ese es el objetivo por el cual este programa inicia. Es así, leyendo la Biblia. Digamos, el punto es leer la Biblia. Ahora, también tenemos que entender que vamos a usar dos versiones. Digamos, para poder entender la Biblia de una manera más fácil, concisa y práctica, es necesario que todos los días, nosotros hoy en día en adelante nos propongamos leer la Biblia. Pero lógicamente vamos a ver voy a ver cómo esté de tiempo, sería mi compromiso. Porque por mí fuera yo todos los días subiría un video, pero a veces por lo mismo la ocupación que tengo no lo puedo hacer, pero por lo menos van a ser unos 2 o 3 a la semana. Espero que tú los puedas escuchar. Mi objetivo no es ocupar el lugar de la iglesia. Tenemos que entender que la iglesia es la iglesia. Digamos, cuando hablo de esa manera estoy diciendo que la iglesia, pues tú tienes que seguir asistiendo, tienes que predicar. No estoy tratando de enfocar, salte de la iglesia y vente a las redes sociales, no estoy haciendo eso, sino que debes entender que debes ir a la iglesia, tener partícipe con un pastor, con tu pastora, con los miembros. Eso se le llama que nosotros mantengamos de cierta manera la hermandad en la iglesia. Este programa realmente es como un apoyo a la iglesia. Si en algún momento tienes dudas, si hay algo que no te queda claro, puedes hablarlo con tu pastor, puedes buscar otras fuentes de información. No te digo que solo yo tengo la verdad, no, Dios tiene diversidad de ministerios que trabajamos con un solo objetivo, honrar a Dios. Y te cuento que vamos a utilizar dos versiones. Digamos, vamos a cómo se debe empezar a leer realmente la Biblia. Era la parte que estaba explicando. Debe ser para hoy en día el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo bueno que nosotros podemos leer. Algunos hacen esto, empiezan a leer desde Mateo en adelante, le leen los 4 evangelios. Es bueno leerlo para entender por qué son 4, ¿verdad? También algunos se resumen los 3 primeros evangelios y empiezan el evangelio de Juan y en adelante, ¿verdad? Pero el objetivo acá es tratar de maximizar el contenido bíblico. Y dentro de esto de leyendo la Biblia vamos a tratar de leer 2 capítulos, si se pueden introducir podríamos decir en el programa o en sí la organización del programa. Serían 2 capítulos del Nuevo Testamento y un capítulo del Antiguo Testamento para que vayamos abarcando y aprendiendo varias cosas. Espero que Dios te ponga en tu corazón no perderte este programa y sobre todo iniciar de una manera que te ayude a llevar una lectura bíblica. Antes de iniciar, quiero aclararte que vamos a estar usando 2 versiones. Para el Antiguo Testamento vamos a estar usando
la versión internacional, la nueva versión internacional. Y para el Nuevo Testamento vamos a estar utilizando Dios habla hoy. ¿Por qué utilizo estas versiones? Porque son unas versiones que usan un lenguaje bastante actual y van a evitar que yo trate de explicar demasiado. Digamos, a veces mucha explicación no es tan buena cuando empiezas a leer la Biblia, sino que el objetivo es que tú leas la Biblia y te preguntes, ¿qué entendiste en esta lectura? Yo voy a estar dando ciertos comentarios que van a ayudar para que tú comprendas. Digamos, mi objetivo va a ser ayudarte a comprender, ¿sí? Ese es el verdadero, no es tanto hablarte de otras cosas, no. Leer directamente la Biblia y comprenderla de la mejor manera práctica, que es lo que realmente debemos de hacer. ¿Por qué lo hago? Porque realmente tenemos que entender que la Biblia dice que leamos la Biblia. No dice que nosotros, de cierta manera, yo sé, hay muchos que dicen escudriñémosla, estudiémosla, pero tenemos que entender que el método más simple y más efectivo como debe iniciarse es leer. Y hay ciertas cosas, yo no estoy haciendo a un lado la teología, yo no estoy haciendo a un lado los estudios bíblicos. Claro que hay formas de estudiar la Biblia, pero hay ciertas cosas que debemos de tener mucho cuidado cuando iniciamos, para no confundirnos y no tratar de asignar tanta información que al final, de tanta información que queremos asimilar, no asimilamos nada. Entonces, tenemos que entender que todo tiene un inicio y el mejor inicio es leer la Biblia. ¿Cómo realmente se puede hacer? Si Dios lo permite, pues vamos a avanzar en otros estudios o otras cosas, pero este programa se va a basar en leer la Biblia. Así que iniciamos con Mateo capítulo 1. Dios habla hoy. Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo 1. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zera, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Naasón, y este de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, este lo fue de Abías, y este de Asá. Asá fue padre de Josafat, este lo fue de Joram, y este de Osías. Osías fue padre de Jotam, este lo fue de Acaz, y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, este lo fue de Amón, y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel, y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, este lo fue de Eliakim, y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc, este lo fue de Akim, y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, este lo fue de Matán, y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. En el verso 1 nos describe sobre los antepasados, que en la versión Reina Valera dice la genealogía de Jesús, que al final significa los antepasados de Jesús. El punto acá es que nosotros entendamos que el escritor es Mateo y que este evangelio fue escrito a la nación de Israel, a los judíos, los cuales lógicamente tenían conocimiento bíblico y sabían que al escribir
la genealogía a Mateo y comprobarles que desde Abraham, ya que ellos decían que eran descendientes de Abraham y que tenían la promesa de Abraham, ¿cuál era la promesa de Abraham? Que habría un descendiente que sería a través de este descendiente bendita todas las naciones. En este caso era Jesucristo. Entonces Mateo empieza a describir la genealogía desde Abraham, porque el objetivo de Mateo es hacerles entender a los judíos que la promesa que Dios le había dado a Abraham era Jesucristo. Lógicamente, hoy en día todos nosotros sabemos que lamentablemente parte de la nación de Israel no ha recibido a Jesucristo, no lo ven como un profeta, como el Cristo o el Hijo de Dios, sino lo ven como un profeta, algunos, ¿verdad? Pero sé que eso es algo que siempre Dios ha puesto en mi corazón, que hay gente en Israel que posiblemente no se declare como cristiano evangélico, pero hay gente que sí cree que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el ungido. Y lo que estoy tratando de decir es que Dios también ha guardado o se ha dotado de gente que le crea. Entonces Mateo se enfatiza para predicarle a los judíos y por eso inicia con la genealogía desde Abraham y empieza a hablar y abarca también a David. Esa es otra parte que también necesitamos entender, porque Dios le prometió a David en este caso, de que de su descendencia vendría un rey, que tendría un reino que sería eterno. Lógicamente, Cristo. Entonces, lo llamativo de acá es que toca a ellos dos porque los judíos se denominaban con la promesa de David y con la promesa de Abraham. Entonces, con este inicio, Mateo les deja claro que el mensaje de Jesucristo era para ellos. En esta parte voy a resumir porque empieza desde Abraham y si consecutivamente hablan, y en el verso 17 dice: de modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. Como quien dice, vieron 14 personas involucradas que hablan de una generación, la cual fueron 14 desde Abraham a David, y después habla desde David a la deportación de Babilonia, otros 14, y de la deportación de Babilonia para Cristo, otras 14 generaciones. Habla de eso porque lo que realmente nos quiere dar a entender aquí es que las genealogías estaban tan sincronizadas, o Dios tuvo sumo cuidado, 1, para cuando le dio la promesa a Abraham; 2, cuando rectificó la promesa con David; 3, cuando llevó a Israel a la deportación de Babilonia, que era el cumplimiento ya del castigo de que Israel no quiso entender. Y aún dentro del castigo cuidó la genealogía, el punto de los 14, desde la deportación para Cristo. Ahora, lo que realmente está haciendo Mateo es que está dando a entender, como para que los judíos comprendan y entiendan que este evangelio que él iba a describir tenía fundamentos. Digamos, él no estaba narrando algo que se sacó o que alguien escuchó. No, Mateo se dedicó a analizar, imagínense, a contar las generaciones, a darse cuenta que tenían una secuencia marcadas entre ellas o separadas dentro de ellas. Y lo que él quería realmente demostrarle a los judíos era poder evangelizarlos, poderles dar a conocer que Cristo era la promesa para Abraham, para David, y Cristo era el cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo en ese entonces cuando inició este evangelio a circular, para que ellos se dieran cuenta que Dios venía por los suyos, venía a darles el mensaje de esperanza que por mucho tiempo se los prometió y que ahora era una realidad para Israel. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto.
Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel, Que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. En el verso 18 ya nos habla del origen de Jesús. Digámoslo acá, Mateo quiere dar a conocer de que Jesús no fue engendrado como la mayoría de los hombres que hoy en día existen, sino Jesús, siendo hombre, o fue llevado a ser en calidad de hombre, pero aún para que eso se diera no tuvo que haber intervención de hombre, sino que la intervención fue divina, del Espíritu Santo de Dios. El punto acá es que era un ser divino tomando una forma de hombre. Mateo tiene el sumo cuidado en esta parte de explicar eso para que, de cierta manera, podríamos decir por qué hoy en día es una forma de preguntarnos. Parte de los judíos no creen que Cristo o Jesús o el Salvador era un ser divino. Si lo ven como un profeta. ¿Por qué? Porque simplemente ellos dicen, no le creemos a Mateo. Mateo no, aún Mateo, teniendo el sumo cuidado de comprobarles a ellos que Cristo era divino y que era definitivamente el Hijo de Dios, aún así ellos no lo creyeron. En el verso 19 nos damos cuenta que José, cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, la quiso dejar. Era normal, digamos, en su humanidad. Él, pues, como no sabía aún lo que había pasado y que amaba a María, y siendo un hombre cuidadoso, un hombre honroso, un hombre de esta manera, un nivel admirable, quiso dejar a María de una manera que no se viera mal. Conociendo Dios lo que había pasado, interviene a través de un sueño. Quiero hablar un poquito de los sueños porque hoy en día nos encontramos a veces con ministros que no creen en los sueños, predicadores, y mucha gente no cree en los sueños. Y realmente la Biblia enseña que Dios habla por su palabra, por sueños, por visiones. Y aún dice, y el hombre no entiende. Entonces necesitamos empezar a ponerle asunto a los sueños. Gracias a Dios, su servidor sí cree en los sueños, porque he tenido sueños. Conozco a muchas personas que he entablado con los sueños, y créanme, no me entra la duda. O a veces tal vez los siervos he tratado de comprenderlos por qué no creen. Porque ellos creen que ellos, siendo siervos y nunca han escuchado la voz de Dios o nunca Dios les ha hablado, piensan que ellos, siendo siervos, ¿por qué les habla a personas que no son siervos y a ellos no? Estoy tratando de ver qué pasa con ellos. Pero no estoy tratando de decir que ellos están en un error. Algo está pasando ahí. Creo que ellos deberían de orar y buscar a Dios, y para que Dios les ayude a entender y ser un poquito más equilibrados en esa parte, para que ellos puedan comprender que Dios le habló a José por un sueño y le hizo ver que él necesitaba seguir con María y que no tuviera ningún cuidado o no tuviera ningún temor de saber que el ser que estaba dentro del vientre de María era divino.
y que él tenía que seguir al pie de la letra las instrucciones que el ángel le dio. Y fue así como José siguió esas instrucciones y le puso a Jesús, el Salvador, le puso a Jesús su nombre. Y fue así conocido como el Señor, que es hoy en día nuestro Señor, el Señor de señores. En el verso 22 vemos otro punto que tuvo Mateo al querer convencer a los judíos que lógicamente dudaban y que hoy en día dudan de que Cristo era el Hijo de Dios. Porque cita y dice, como dijo el profeta, por medio del profeta. Lo que él está tratando de decir es que esto fue dicho en el Antiguo Testamento. Digamos, si yo quisiera entrar a un debate con un judío, es un ejemplo, no estoy diciendo que lo voy a hacer, y el judío me dijera, compruébame cómo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Iríamos a la cita donde el profeta lo dijo y miraríamos por qué Mateo tuvo la delicadeza de poner como dijo el profeta. Porque Mateo estaba tratando de decir, miren, no me lo estoy sacando, no me lo estoy inventando, no estoy diciendo algo que yo escuché por ahí, no. Como que dice, este es el cumplimiento de la palabra. Así dijo el profeta que sucedería. Es más, dice, dice, y el nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Está diciendo Dios como en persona, Dios como hombre, Dios manifestado en nosotros los seres humanos como hombre. Mateo tomó todo eso. Y créanme, hoy en día yo veo a muchos y me han llegado entre las redes sociales judíos y musulmanes hablando de que ellos, que no tratemos de convencerlos de que ellos no creen que Cristo es el Hijo de Dios, sino que ellos lo ven como un profeta y que no tratemos de hacer algo porque ellos así lo ven. En parte está bien, porque mire, si Dios no se revela a ellos, si Dios no les abre el entendimiento, si Dios no hace que ellos comprendan de que Jesús es el Salvador, es Emmanuel, es Dios con nosotros, por más que nosotros queramos convencerlos, no va a suceder. Entonces me lleva a un pensamiento. Gracias a Dios, yo sí creo. Gracias a Dios veo el trabajo de Mateo convenciendo a los judíos, pero a la vez me convence a mí de que Dios con nosotros. Emmanuel es su nombre. En el capítulo 24 nos rectifica lo que hizo José al tomar a María como esposa. Y algo tan importante es que jamás la conoció como mujer mientras Cristo estaba en el vientre. La respetó, no hubo relaciones conyugales. Él respetó lo que Dios había determinado hacer con María y esperó el momento para que él entonces pudiera proceder con María como esposa que era. Realmente nos damos cuenta cómo José fue cuidadoso en eso y cómo José, siendo judío, tuvo ese debido cuidado. Y cómo hoy en día hay personas que parecieran que no valoran lo que hizo José, no valoran lo que hizo María, no valoran lo que hizo Dios, y pareciera que el Evangelio según San Mateo, alguien se lo inventó, alguien lo dijo, y créanme, cuando el Espíritu Santo está en nosotros entendemos esto. Se los digo porque hay personas que a veces, como a mí me toca estudiar y dar estudio bíblico, me dicen, hermano, pero ¿por qué usted dice que Mateo escribió el libro de Mateo? Porque si está reconocido, les explico. No, pero es que fíjese, a mí me contaron de que hubieron copias, que ciertos escribas hicieron copias del libro de Mateo y que tal vez posiblemente el original se perdió, pero una copia se mantuvo y que por eso se le atribuye a Mateo, pero no fue Mateo quien escribió. Eso es cierto. Por eso les decía, voy a tratar de explicarles cosas que ustedes necesitan entender para no caer en errores que no deberían de caer, sino se trata de entender. Realmente tenemos que entender que los escribas, gracias a Dios, tuvieron el cuidado, tuvieron
la misma necesidad que Dios les puso a ellos para escribir de una manera que se diera a conocer el trabajo que el Espíritu Santo le puso a Mateo y que Mateo de cierta manera fue cuidadoso para realizarlo. Es necesario que nosotros entendamos eso y valoremos eso y que realmente nos demos cuenta si el Espíritu Santo usó a Mateo para que hiciera ese trabajo y que después fuera una copia la que hoy en día tuviéramos, no hay pena. Nos damos cuenta que en el trasfondo de la Escritura está Dios y hombres temerosos de Él para tener ese cuidado de poder dar la Escritura original como realmente fue inspirada por el Espíritu Santo.